Bueno, mis hermanos, buenos días una vez más. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, desde aquí de la casita. Mi familia también les saluda, les bendicen a todos los amigos y hermanos, a la familia Yumed en Santander de Quilichao y aún en Colombia. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana quiero compartirles una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, y es cómo ser empoderados en el reino de Dios. Cómo ser empoderados en el reino de Dios. Ese es el mensaje esta mañana para nosotros como iglesia. Entonces, esa palabra la hemos fundamentado en lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 19. Pero antes de eso, quiero preguntarles, o quiero más bien decirles, qué es estar empoderados. Y la palabra empoderados o empoderar significa equipar, significa autorizar y significa delegar. Eso es lo que significa la palabra empoderar. Entonces, hoy vamos a hablar de ese empoderamiento, vamos a hablar de ese equipamiento, de esa autorización y de esa delegación que nosotros como miembros del reino de Dios tenemos. Porque además, como miembros del reino, porque eso es lo que somos, miembros del reino. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es el reino de Dios en la tierra. Y cuando tú te haces cristiano, te haces miembro del reino de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, lo que estás haciendo es hacer parte del reino de Dios. Entonces, más que una religión, el cristianismo es el reino de Dios en la tierra. Entonces, cuando estamos hablando de ser empoderados en el reino de Dios, estamos hablando de que como miembros del reino de los cielos, estamos empoderados, estamos capacitados, se nos ha delegado una tarea, se nos ha equipado con unas herramientas poderosas de parte de Dios para hacer unas tareas, para desempeñar unas funciones, para vivir una vida que es la vida del reino de Dios. Entonces, hoy vamos a basarnos en las Escrituras, en lo que nos dice la palabra del Señor, en el Evangelio de según San Mateo, en el capítulo, como ya les dije, capítulo 16, verso 13, el verso 13 al 19. Allí vamos a mirar unas cosas muy importantes que nos dice la palabra del Señor, que nos enseña la palabra del Señor en esta mañana. Entonces vamos a ir a esa escritura allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13. Vamos a ir a esas escrituras. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Voy a darle tiempo para que usted se ubique ahí en la escritura, y si tiene una Biblia a la mano, por favor, búsquela. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. ¿Están allí todos? Vamos entonces a mirar lo que dice la escritura allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Dice entonces la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo:
¿vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Mis estimados amigos, mis estimados hermanos, la palabra que estamos mirando hoy, les recuerdo, es cómo ser empoderados en el reino de Dios. Y aquí en esta porción de la palabra vamos a mirar cómo Pedro fue empoderado dentro del reino de Dios. Hoy por hoy estamos mirando que hay muchos cristianos en el mundo, pero muchos no entienden qué es ser cristiano. Muchos piensan que ser cristiano es ser miembro de una religión más. Y por eso el enemigo se aprovecha de muchos cristianos. Por eso el enemigo saca ventaja y oprime al pueblo de Dios. Y es por eso que el Señor ha traído esta palabra. Muchas veces el enemigo oprime trayendo depresión, trayendo angustia, trayendo enfermedad, trayendo diferentes circunstancias que ponen al creyente en situaciones muy difíciles. Por eso es que el Señor hoy quiere decirnos, quiere hablarnos de ese empoderamiento, de ese empoderamiento. Entonces vamos a mirar, basados en este empoderamiento que el Señor le hizo a Pedro, ¿qué fue lo que Pedro tuvo que entender para poder ser empoderado? ¿Qué fue lo que Pedro tuvo que vivir para ser empoderados? Entonces vamos a mirar que lo primero que Pedro tuvo para ser empoderado por el Señor Jesucristo es que Pedro tuvo una revelación de quién es Jesús. Pedro tuvo una revelación de lo que es Jesús. En el versículo 15 al 17, Pedro hace una declaración maravillosa a la pregunta que Jesús les hace. ¿Quién dicen los hombres? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se adelanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una declaración poderosa. Quizás la podemos ver sencilla nosotros hoy, pero en el contexto en el cual estaba el Pedro, era toda una revelación, era todo un acontecimiento. ¿Sabes por qué? Porque para todo judío era muy complicado decir o entender que un hombre podría denominarse como hijo de Dios. Y ustedes saben que una de las razones por las cuales los judíos perseguían a Jesús para matarlo era porque Jesús decía que él era el Hijo de Dios. Entonces ellos decían, este hombre al decir que es Hijo de Dios se está haciendo igual a Dios. Para un judío eso no era sencillo ni confesar ni entender. Entonces por eso estamos hablando de que Jesús le dice a Pedro que eso no se lo reveló ni carne ni sangre, fue toda una revelación del cielo. Y Pedro estaba aún poniendo su vida en peligro al hacer esta declaración. Entonces no era algo sencillo. Quizás nosotros hoy lo veamos sencillo, pero no era algo sencillo en el contexto de Pedro. Pedro tuvo que entender entonces que Jesús era el Cristo. Y esa palabra Cristo del griego proviene de esa palabra griego que es Mesías. Mesías es el ungido. Es decir, Jesús
Cuando Pedro dice que Jesús es el Cristo, está diciendo Jesús es el ungido de Dios, Jesús es el separado de Dios, Jesús es la persona enviada por Dios. Y eso es una revelación muy importante para alguien que quiere ser empoderado en el reino de Dios. Porque quien vino a predicar el reino de Dios, quien vino a establecer el reino de Dios, fue Jesucristo nuestro Señor. Entonces, lo primero que debemos hacer para estar empoderados en el reino de Dios es tener revelación de Jesús, es saber quién es Jesús, que Jesús es el ungido de Dios. Y lo segundo es que Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al reconocer a Jesús como el Hijo del Dios viviente, está poniendo a Jesús en la misma dimensión del Dios vivo, del Dios de los hebreos. Y esta es una revelación muy grande, porque si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Jesús es el heredero de Dios, Jesús es el dueño del poder, Jesús es el que está autorizado por Dios, Jesús es el que tiene toda la herencia de Dios, porque Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Y eso es muy importante si yo quiero ser empoderado en el reino de Dios, porque el reino de Dios está basado en Jesús. Y si yo quiero estar empoderado, entonces tengo que conocer quién es Jesús, porque yo solamente puedo entrar al reino de Dios y vivir en el reino de Dios a través de Jesús. Por eso Jesús también dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es por eso que necesitamos conocer a Jesús si queremos ser empoderados, si queremos estar capacitados, si queremos estar equipados, si queremos estar enviados en el reino de Dios, para poder enfrentar las diferentes circunstancias que la vida nos presenta. Entonces necesitamos entender, necesitamos saber quién es Jesús para cada uno de nosotros. Jesús está diciendo, Pedro está diciendo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta en esta mañana es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo ves tú a Jesús? Porque de allí depende qué tan poderoso puedes ser en el reino de Dios aquí en la tierra. Porque déjame decirte una cosa, la iglesia de Cristo es el reino de Dios en la tierra. Y el reino de Dios, dice el apóstol Pablo, no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de empoderamiento en el reino, estamos hablando de que Jesús nos empodera para extender su reino en la tierra. Y necesitamos entonces saber quién es Jesús, y esta era la revelación que Pedro estaba recibiendo de Dios. Esta era la revelación que Pedro estaba obteniendo de Dios. Entonces necesitamos saber quién es Jesús para cada uno de nosotros. Es importante que tengamos esa revelación de Jesús. Y la pregunta que usted podría hacer en esta mañana es, pero ¿cómo hago para obtener esa revelación de Jesús? Pues es muy maravilloso, es muy sencillo. A través de la palabra, tú sabes quién es Jesús, tú puedes saber quién es Jesús. Pero hay algo más, y es que el Espíritu Santo de Dios es el encargado de revelarnos a Jesús. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos hablaría todo lo de Él. Tomará de lo mío y se los hará saber, dijo Jesús. Porque el Espíritu Santo trae revelación de Jesús. Pablo también oraba por la iglesia en Éfesos, ahí en el capítulo 1, versículo 15. Y Pablo dice que él ora por la iglesia en Éfeso para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Entonces, si queremos saber quién es Jesús, necesitamos leer las Escrituras, necesitamos orar al Espíritu Santo y rogarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélame quién es Jesús.
Revélame a Cristo, porque cuando alguien tiene revelación de Cristo en su corazón, cuando alguien no solamente tiene información de Cristo, cuando alguien no solamente tiene información de Cristo, sino que también tiene revelación de Cristo, es cuando ese alguien está dispuesto a tomar decisiones por Cristo. Pedro estuvo dispuesto a tomar decisiones, es más, puso su vida en peligro, dijo: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba poniendo su vida en riesgo porque estaba recibiendo una revelación de quién es Jesús. Cuando tú sabes quién es Jesús por revelación, cuando el Espíritu Santo te revela quién es Jesús, cuando tú conoces por la palabra quién es Jesús, tú estás dispuesto a seguir a Jesús, tú estás dispuesto a amar a Jesús, tú estás dispuesto a obedecer a Jesús, pero estás dispuesto a ejercer autoridad, esa autoridad que Jesús te ha dado. Entonces, este es un principio de empoderamiento, saber quién es Jesús, saber quién es la fuente del poder, saber quién es la fuente de esa autoridad y de ese empoderamiento que nosotros vamos a tener, porque Jesús es la fuente de nuestro empoderamiento en el reino de Dios. No puedes estar empoderado en el reino de Dios si no tienes revelación de Jesús, si no sabes quién es Jesús. Hoy en día muchos cristianos oran en el nombre de Jesús, pero no tienen respuestas porque hacen una oración no con revelación de quién es Jesús, porque hacen una oración porque han oído hablar de Jesús. Recuerden ustedes el caso de los hijos de Escevas en Hechos de los Apóstoles. Estos hombres que fueron a reprender un demonio, estos hombres que fueron a echar fuera un demonio en el nombre de Jesús que predica Pablo. Estos jóvenes, aunque sabían de Jesús, aunque habían oído hablar de Jesús, no tenían revelación de Jesús. No, Jesús no les había sido revelado en su corazón. Por eso el Espíritu saltó sobre ellos, los golpeó, y dice la Biblia que salieron desnudos porque estas personas no tenían esa revelación de quién es Cristo. Es por eso que usted y yo debemos estudiar las Escrituras para saber quién es Jesús, y debemos hablar, llenarnos del Espíritu Santo para que Él nos revele a Jesús y podamos estar empoderados en el reino de Dios. Pero lo segundo que Pedro tuvo que entender es que para poder estar empoderados en el reino de Dios, yo tengo que saber quién soy en Cristo. Y hay aquí algo maravilloso. Mira, Pedro está teniendo una revelación de quién es Jesús. Está diciendo: Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo. Pero ahora Jesús le da una revelación a Pedro de quién es Pedro. Y Jesús le dice a Pedro en el versículo 17, en el versículo 18: yo te digo que Simón, que ahora ya no eres Simón, yo te doy una nueva identidad. Tú eres Pedro, que significa roca. Simón significa el que escucha, el que ha escuchado a Dios. Pero ahora eres roca, ahora eres una piedra en el reino de Dios. Entonces ahora Pedro está recibiendo una revelación de quién es Él. Al recibir revelación de quién es Jesús, ahora Pedro está recibiendo revelación de quién es Él como persona. Y eso es maravilloso, porque para caminar, para ser empoderados en el reino de Dios, yo tengo que haber desarrollado identidad en Cristo. Tengo que saber quién soy en Cristo. Una vez conozco a Cristo, una vez sé quién es Cristo, ahora tengo que saber quién soy yo en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? Y hoy te pregunto, ¿quién eres tú en Cristo? Porque cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes lo que eres, entonces estás empoderado, entonces estás listo para emprender, para ir en pos de los desafíos que la vida nos presenta. Necesitamos entender quiénes somos en Cristo. Y mira lo que la palabra del Señor nos dice aquí en las Escrituras. Pedro significa piedra, ¿cierto? Jesús le está dando identidad a Pedro. Tú eres ahora una piedra, una roca fuerte. Y eso es importante. Y hoy yo te pregunto, ¿quién eres en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos, en Cristo somos hijos de Dios. Y eso es algo poderoso.
No es solamente saberlo, hay que creerlo. Tengo que tener esa revelación de que yo no soy cualquiera, yo soy un hijo de Dios. Yo no puedo estar empoderado, yo no puedo ser empoderado por el Señor y no puedo andar en el poder que el reino de Dios me ha otorgado si no tengo una identidad de hijo. Si no tengo una identidad de hijo. Todos sabemos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has recibido a Cristo, si tú crees en Cristo y le has aceptado en tu corazón, entonces tú eres un hijo de Dios. Y esa es tu identidad. Y esa identidad es la que te empodera. Esa identidad es la que te da ese empoderamiento. Cuando tú sabes quién es Cristo y cuando tú sabes quién eres en Cristo, entonces estás empoderado. Y la Biblia me enseña que en Cristo soy hijo de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 13, capítulo 1, versículo 3 al 4, también nos enseña algo maravilloso. Y es que fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos de Dios. Para ser adoptados como hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 7 también nos da esta revelación de que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Ese espíritu por el cual clamamos Abba Padre. Y también nos dice que si somos hijos, también somos herederos de Dios. Entonces, mire, ese es un empoderamiento tremendo. Y el empoderamiento viene a partir de la identidad. Mira, tú no te podrás parar ante ninguna circunstancia. Tú no podrás actuar en poder en el reino de Dios si no sabes quién eres en Cristo, si no has tomado identidad en Cristo. Entonces no es la bulla, no es la gritería, no es que vas a gritar para estar empoderado. No, es que es a partir de tu identidad, es a partir de lo que tú sabes que eres en Cristo. En Cristo tú eres un hijo de Dios. En Cristo tú eres un hijo de Dios y si eres hijo de Dios, eres heredero de Dios. Y si eres heredero de Dios, entonces estás empoderado por Dios. Y es a partir de esa identidad. Pero duele decir esto, muchos cristianos en el mundo hoy están viviendo como si fueran uno más en el mundo. No tienen una identidad, están llenos de temor, están llenos de miedo, están debajo de la mesa. Y la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo y que la luz no puede estar debajo de la mesa, sino encima de la mesa. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra y donde la sal llega, la sal invade, la sal toca, la sal afecta todo lo que toca. Necesitamos entonces tener esa identidad en Cristo. Yo soy un hijo de Dios. Y esa revelación de que somos hijos de Dios nos empodera ante los demonios, ante las circunstancias, nos empodera ante el mismo diablo, nos empodera ante cualquier circunstancia adversa. Mira cómo estaba el salmista David empoderado cuando enfrentó a Goliat. Ese es un hombre empoderado, ese es un ejemplo de una persona empoderada. Mira lo que le dice David a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te entregará en mis manos. Porque un hombre empoderado no actúa por lo que él cree que es en sí mismo, sino que actúa por lo que él cree que es en su Dios, en Cristo. Y Cristo es todopoderoso. Cristo es maravilloso, es esplendoroso. Entonces es por eso que vemos que David pudo derrotar a Goliat, porque él estaba empoderado por Dios. David no confiaba en el poder que tenía él en sí mismo. Él confiaba en el poder que Dios le había dado. Y hoy nosotros hemos sido empoderados por Dios. Nosotros estamos empoderados por Dios, pero quizás no nos damos cuenta. Y es por eso que el Señor ha traído su palabra en esta mañana. Porque necesitamos entender que estamos empoderados por el Señor. Somos hijos de Dios.
Y esa es la verdad más poderosa que alguien pueda recibir, que alguien pueda conocer. Soy hijo de Dios. Si usted se puede imaginar cómo se siente el hijo del presidente de los Estados Unidos, cómo se sienten sus hijos. ¿Será que se sienten unos miserables? ¿Será que sienten que son poca cosa? ¿Será que sienten que no sirven para nada? No, ellos están empoderados porque su padre les da una identidad. Y es por eso que nosotros debemos entender que somos hijos de Dios y que nuestra identidad radica y nuestra autoridad y nuestro poder radica de lo que somos en Cristo. Pablo por eso decía, empoderado por el Señor, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la voz de un hombre, de una mujer empoderada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía, yo sé vivir en todas las circunstancias porque estoy empoderado. Hoy estamos atravesando circunstancias difíciles y podemos vivir bien en medio de estas circunstancias difíciles porque estamos empoderados por Dios. Pero eso es si tú sabes quién eres en Cristo. Mira lo que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Él no dice todo lo puedo en mí, todo lo puedo porque soy muy inteligente, todo lo puedo porque tengo mucho dinero, todo lo puedo porque soy de la mejor familia. No, dice todo lo puedo en Cristo. Entonces es por eso que se hace necesario que tú sepas quién eres en Cristo. Y eso te empodera cuando tú sabes quién eres en Cristo. Hace muchos años yo recibí una enseñanza sobre esto. Y a partir de allí he tratado de entender quién soy. Y eso me ha hecho caminar en autoridad sobre los demonios. Eso me ha hecho caminar en autoridad sobre la enfermedad. ¿Por qué? Porque sé quién soy en Cristo. Y quiero seguir, y oro al Señor todos los días. Le digo, Espíritu Santo, revélame quién es Cristo y revélame quién soy yo. Porque cuando tú tienes revelación de Dios, cuando tienes revelación de Cristo, entonces Cristo te da revelación de Él. Y Cristo te revela quién eres tú. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces mira que el Espíritu Santo es el que te revela también quién eres tú. Él coloca en tu corazón. No por información solamente, tú sabes en tu corazón lo que eres. Tú tienes en tu interior la convicción de lo que eres. Porque muchas veces tienes el conocimiento en tu mente, pero no tienes la convicción en tu corazón, en tu espíritu. Y el que se encarga de dar esa convicción en tu espíritu de lo que tú eres en Cristo, de dar testimonio a tu espíritu, es el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios da ese testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios, tú te sientes empoderado, te sientes un hombre, te sientes una mujer poderoso en Dios. Porque sabes quién eres. Entonces es bueno que hoy le diga al Espíritu Santo, revélame a Jesús y revélame quién soy yo en Cristo. Porque el Espíritu Santo, una de sus tareas es dar testimonio a tu corazón de que tú eres un hijo de Dios. Eso es lo segundo que debemos hacer. Entonces repasemos un poquito. Lo primero que debemos hacer para estar empoderados en el reino de Dios es saber quién es Jesús, conocer a Jesús. Y estamos diciendo que el Espíritu Santo nos revela a Jesús, pero que también las Escrituras nos dan testimonio de Jesús. Y lo segundo que estamos diciendo es que debemos saber quiénes somos nosotros en el reino de Dios. Y lo tercero que vamos a mirar en esta mañana es que tú y yo hemos sido empoderados por el Señor. Ya estamos empoderados por el Señor. Somos autoridad en Cristo. Ya el Señor nos ha empoderado. Después de tener esa revelación de quién es Cristo, de quién somos nosotros en Él, entonces estamos empoderados. Mira lo que le pasó a Pedro. Pedro recibe la revelación de quién es Jesús, luego Jesús le revela a Pedro quién es Él y luego lo empodera. Le dice a Pedro, mira Pedro, a ti te doy las llaves del reino, en el capítulo 10, en el versículo 19, a ti te doy las llaves del reino y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo
Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Imagínese usted el poder ahora que hay en Pedro. Él tiene ahora la autoridad de atar en la tierra, y lo que él diga en la tierra se va a hacer en el cielo. Y lo que él diga que suceda en la tierra también, todo lo que él diga que suceda acá en la tierra va a suceder en el cielo. Si él ata algo acá en la tierra, en el cielo lo atan. Si él desata algo acá en la tierra, en el cielo lo desatan. Imagínese usted el poder, el empoderamiento que Pedro está recibiendo, la capacidad de atar y desatar. Es decir, que Pedro estaba ahora empoderado, pero ¿después de qué? Después de tener una revelación de quién es Jesús, y después de que ahora él sabe quién es en Cristo Jesús. Está siendo empoderado, tiene la capacidad, tiene el poder para atar y tiene el poder para desatar. Ahora miremos un ejemplo, miremos un ejemplo de cómo era Pedro. Todos sabemos nosotros el poder que se movió el apóstol Pedro. Todos recordamos lo que pasó en Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante, cuando Pedro iba para el templo a la hora de la oración. Dice la Biblia que había un paralítico allí en la puerta del templo, y Pedro se acercan a él para decirle: mira, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, de eso te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la palabra de Dios que el paralítico fue levantado. Pedro lo tomó de la mano y lo levantó, y entró con ellos al templo alabando al Señor. Eso es empoderamiento, eso es estar empoderados por el Señor. Eso es estar capacitado por el Señor. Lo que Pedro dijo se cumplió. Pedro desató una palabra de sanidad, y eso también se desató en el cielo. Por eso ese paralítico fue sanado. Pero hay algo más poderoso aún. Todos conocemos la historia de Ananías y Zafira, ¿cierto? En Hechos capítulo 5 está la historia de Ananías y Zafira. Dice la palabra de Dios que Ananías y Zafira eran miembros de la iglesia primitiva, y un día prometieron a Dios dar una ofrenda que equivalía al precio de una heredad. Pero ellos al tomar ese dinero, al vender la heredad y tomar el dinero, dijeron: no vamos a dar todo, vamos a dar una parte. Es decir, estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y cuando llegaron a la iglesia, Pedro desató una palabra de muerte sobre ellos. ¿Y sabes qué pasó? La Biblia dice que Pedro le dijo a Ananías: los jóvenes te van a recoger, vas a morir. Y dice la Biblia que Ananías murió. Eso es estar empoderados. Pedro dijo que esos hombres no vivirían acá en la tierra, y Dios también estuvo de acuerdo con Pedro en el cielo. Porque cuando hay alguien empoderado, escúchame bien, por el Señor, entonces lo que se dice, esa persona que sabe que está empoderada, lo que dice acá en la tierra, también en el reino de Dios lo desatan. Y luego dice la Biblia que también vino su mujer, vino Zafira, su esposa, vino sin saber que su esposo ya había muerto. Y Pedro le dice: como sacaron a tu marido de aquí de la iglesia, también te van a sacar a ti. Vas a morir por cuanto conviniste con tu marido en mentir al Espíritu Santo. ¿Y saben qué pasó? La Biblia dice que instantáneamente cayó muerta. Esto para mí es asombroso, porque Jesús le está diciendo a Pedro: a ti te doy llaves, y lo que ates aquí será desatado allá, y lo que desates aquí también va a ser desatado en el reino de los cielos. Entonces, Pedro es un hombre empoderado por Dios. Eso es ser empoderado. Pero sabes, eso viene cuando tú sabes quién es Jesús, y eso viene cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Tenemos que desarrollar esa identidad. Tenemos que conocer a Jesús para poder estar empoderados. De tal manera que cuando vengan circunstancias difíciles, que cuando vengan situaciones adversas, tú puedas, en el nombre de Jesús, revertir toda circunstancia, revertir toda oposición, revertir los ataques de las tinieblas
cambiar las circunstancias, porque eso es estar empoderados. Jesús nos ha empoderado. En Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesús dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es empoderamiento. Eso es estar empoderados. Y tú y yo estamos empoderados si sabemos quién es Jesús y si sabemos quiénes somos nosotros en Cristo. Es allí donde radica nuestra autoridad, nuestro poder, en lo que es Jesús y en lo que nosotros somos en Él. Por eso es necesario que si queremos ser una iglesia empoderada, necesitamos conocer a Jesús. No sencillamente ser cristiano es ir a la iglesia, no, ser cristiano es ser miembro del reino de Dios, y todo miembro del reino de Dios está empoderado si sabe quién es Jesús y si sabe quién Él es en Jesús. Necesitamos esa revelación del Espíritu Santo. Necesitamos ese empoderamiento, necesitamos apropiarnos de esas escrituras, porque este tiempo es un tiempo en el cual necesitamos ser una iglesia empoderada. Este es el tiempo para dar respuesta. Miren, la iglesia es llamada a dar respuesta a las crisis que estamos viviendo en el mundo. La iglesia es la que está llamada a dar respuestas, porque la iglesia es la que está empoderada por Dios. Pero mira, lamentablemente muchas veces nosotros los cristianos no tenemos esa revelación. Por eso nos quejamos igual que la gente del mundo. Por eso murmuramos igual que la gente del mundo. Por eso estamos haciendo cosas igual que la gente del mundo. Porque no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Y no sabemos por revelación quién es Jesús. Por eso el desafío en esta mañana es a que tú sepas quién eres. Cuando alguien se te una para llorar, para quejarse, tú no puedes unirte con él. Si tú sabes quién eres en Cristo, tienes que darle esperanza, tienes que desatar palabra, tienes que decir: esto va a cambiar, y los que estamos en Cristo lo podemos todo. Somos más que vencedores en Cristo, porque sabes quién eres en Cristo. Tú no eres cualquiera, pero necesitamos orar. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos buscar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé revelación de quién es Jesús y de quién somos nosotros en Cristo. Necesitamos ir a la palabra porque allí también encontramos quién es Jesús y quiénes somos nosotros a través de Jesús. Necesitamos ir a la palabra. Necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo. Y tú vas a estar empoderado, tú vas a estar autorizado, tú vas a estar lleno de poder, de autoridad. Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos ser una iglesia empoderada. Necesitamos ser una iglesia que camine en el poder de Dios, que camine en el poder de Jesús. Pero quiero ser enfático en decir, este poder surge cuando nosotros sabemos por revelación quién es Jesús y quiénes somos en Cristo, quiénes somos nosotros. Si usted y yo no cambiamos nuestra manera de pensar en relación a nosotros mismos, entonces no podremos caminar empoderados por el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Somos autoridad delegada por Dios. Somos el reino de Dios en la tierra. Tú y yo somos el reino de Dios en la tierra, en compañía del Espíritu Santo. Así que, iglesia, esta es la palabra del Señor para nosotros. Necesitamos estar empoderados en este tiempo, porque la iglesia de la última generación, la iglesia del último tiempo, es una iglesia empoderada. Es una iglesia que camina en el poder de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Así que, mis estimados amigos, mis estimados hermanos,
Los bendigo y espero que esta palabra sea de mucha bendición, de mucha edificación para ti. Nos vemos, nos estaremos viendo por este medio. Entonces estén muy pendientes porque allí vamos a continuar trayendo el mensaje de Jesucristo. Los bendigo y quiero orar por todos los que están allí en línea. Vamos a hacer una oración poderosa para que el Señor pueda bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, declarando que la palabra que hemos predicado es una palabra que llega al corazón, que trae revelación del Espíritu Santo, Señor, al corazón de los que la están escuchando en este momento y los que la van a escuchar aún después. Señor, declaramos que la unción de tu Espíritu para revelar, para quitar vendas, para quitar, Señor amado, el velo de los ojos de los ciegos, está ahora esa unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, oro, Señor, que a través de esta palabra, Señor, nos levantemos, Señor, para ser una iglesia empoderada, para traer vida a este mundo que muere, para traer sanidad a este mundo que enferma, para traer restauración a este mundo que está desorganizado. Señor, en el nombre de Jesús declaramos ahora la unción de tu Espíritu Santo obrando en cada uno de los oyentes, en cada uno de los que nos miran, Señor, por este medio. Desatamos el poder del Espíritu Santo para traer revelación, para traer sanidad, para obrar milagros, para obrar prodigios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bendiciones para todos.